Bueno, aquí estamos con Jaime Laorden y con Mariano Gómez, que eran clientes de la cantina en la estación. Y claro, pues que nos cuenten un poco pues todas las aventuras que pasaron allí, cómo lo pasaron, cómo funcionaba la cantina. Bueno, un poquito explicarme por qué empezasteis a ir a la cantina. Bueno, eso no tengo ni idea. Buena pregunta, Eso ¿verdad? es una pregunta que me va en los tiempos. Porque era más asequible, ¿no? Hombre, era barato, se estaba a gusto en la terracita que tenía. Luego Ángel era muy simpático, nos llevábamos muy bien con él. Y era una manera de quedar que no quedábamos, simplemente íbamos allí y... Era como el WhatsApp, ¿no? Actualmente. Exactamente, o sea, acabábamos de hacer nuestras cosas. Como el WhatsApp, pero sin WhatsApp. Sin WhatsApp. Directamente O sea, todo el mundo iba para allá y se iniciaba el día ahí en la cantina. Incluso cenabais allí, ¿no? Sí, cenar casi todo el ¿Qué día. os tomabais allí? A ver, pues... Wow, eso. El top era el montado de lomo con queso. Impresionante. Luego las patatas bravas. Esas que hacía con ajo. Y luego otras con ajo. Y unas con ajo que eran tremendas. O también los minis, ¿no? De cerveza. Mini de cerveza. Eso yo creo que fue un factor importante, era un factor importante. Y Era relacionado con el mini, los precios que tenía, ¿no? Porque había una relación calidad-precio muy buena. Y en aquella época adolescente o un poco más de adolescente, sí, joven, pues era importante. Y claro, la gente se agolpaba incluso hasta en las vías del ferrocarril, ¿no? Bueno, esto no todos los días porque... Alguna vez sí que pasaba. ¿Pasó algo alguna vez con la gente ahí en las vías? Pasó. Yo he visto a José se llamaba el jefe de la estación, porque es que antes había un jefe de estación. Y el pobre salía y veía ahí que todos los que estaban allí en la cantina con los minis y con todo esto estaban sentados todos en la vía del tren y lo pasaba mal por la situación y lo pasaba muy mal para conseguir que se quitaran todos, que nadie se quería quitar, todo el mundo le decía, pero ¿qué dices, hombre? Luego ya cuando Ángel hacía a veces la hora feliz, que las hacía, entonces los cubatas y sobre todo los minis, los ponía a mitad de precio, que yo ya era... Era un sitio social, era un sitio social. O sea, para mí era un sitio donde se reunía muchísima gente diferente de Torre. Cada uno se iba con su pandilla. Vale, y ahí empezabais la jornada. Pues ahí había variación de cosas, porque a lo mejor en los días normales tampoco nos íbamos a dormir, cenábamos y nos íbamos a dormir, pero bueno, hay veces que continuabais la juerga. ¿Haber ido tú a dormir después de la cantina? ¿Tú no te has ido a dormir después de la cantina en tu vida, Mariano? Bueno, seguiréis vosotros, yo era más serio. Bueno, siempre se empezaba con Miralmonte bien, siempre ¿no? Al punto de bueno, Miralmonte se enfadaba con nosotros porque íbamos a hacer pipí a Miralmonte. Pero tú te llevabas bien, claro, con ellos. Claro, yo me llevaba estupendamente con ellos toda la vida y mis padres iban mucho a comer a Miralmonte y tal, pero claro, los de Miralmonte cuando ya estallaban de vez en cuando, porque claro, hacíamos todo el gasto en la cantina y pasaba todo el mundo a su cuarto de baño. Estarían mejor que los de la cantina. Bueno, es que los de la cantina tenían el de la cantina y a veces que estaba cerrado, tenía el de la estación, había como ¿no te acuerdas? Que era como una caseta. Era una caseta, y yo creo que a veces la estaba cerrada. Entonces por eso, sobre todo, porque no estaban demasiado mal. Pero yo creo que lo acababan cerrando porque claro, como había mucha gente y tal, entonces todo el mundo a Miralmonte, claro, el de Miralmonte. ¿Y cómo se llamaba la mujer de Ángel? Porque es que yo me acuerdo también mucho de ella. Que la pobre estaba allí todo el día en la cocina preparando todo lo que podíamos y demás, y la recuerdo como una señora encantadora. Porque cuando salía, yo sí que me acuerdo, y no me acuerdo cómo se llamaba. ¿Y cómo acabó la aventura de la cantina? ¿O por qué pensáis que acabó? ¿Cuáles fueron los factores? Bueno, porque te hacen mayor. Te vas haciendo mayor. Pero no, pero yo creo que un tema de control.
Sí. Un tema de que de alguna manera se regularizó esa situación de la cantina y que entonces yo creo que a Ángel le bloquearon Bueno, yo creo que esa flexibilidad que tenía y esa libertad que había allí, ¿no? es que yo eso no me acuerdo bien. Yo no sé si Ángel a lo mejor ya lo empezó a dejar Sí, o ya le dijeron que no podía estar gente porque cada sí, vez bueno, es que luego lo reformaron, se es que puso lo más reformaron exigente. todo y efectivamente desapareció. Sí, Claro. yo creo que a lo mejor fue por una exigencia de red. De Renfe, sí, sí, Claro, yo creo que fue un tuvo que ver tema con más eso. Sí, de que pero empezó bueno, un control un poco más estricto. Claro, pero también nos fuimos haciendo más mayores. O sea, ya, que casi peor, casi peor. ya fuimos siendo peores en la cantina. Bueno, alguna cosa más que se os ocurra. Bueno, Sí. nada, que nos lo pasábamos bien y que Ángel era muy agradable. Y hacíamos boscatón, Y hacíamos el boscatón de vez en cuando. que era no una me, cosa no me así muy acuerdo muy curiosa. bien cómo era. ¿En qué consistía? Jugando a las cartas, que era. No sé cómo Pues era eran el juego. esos típicos juegos de cartas donde el que pierde bebe y lo que se tenía que beber era un chupito de vodka que se le echaba un poquito de tónica para que con el gas Se y le eso daba te un lo golpe. pudieras beber así a pelo rápido. Y que como todos esos juegos de cartas lo que produce es que el que pierde las 2 o 3 primeras veces pues ya está colocado y ya va perdiendo continuamente y entonces al final acaba muy mal, muy mal. Se le daba un golpe al vaso y hacía plat, no te enterabas de. Sí, le tenías que dar un golpe al vaso así y entonces ya el gas de la tónica hacías brum y entonces ya te lo bebías y era como si te bebieses agua. Bueno, pues nada, yo creo que está muy bien. Os habéis contado unas cuantas cosas anecdóticas de la cantina y bueno, pues nada, Muy bien. muchas gracias por vuestra disposición. A vosotros por invitarnos.